Gracias. Buen día. Buenos días. Disculpen mi demora. Me caí. Me tuve que regresar a cambiar. Entonces, lo siento. Ya ni me maquillé. Tengo el brazo morado aquí. Disculpen, estoy aquí. Corriendo, pero llegué. Buenos días a todos. Vamos a ver la unidad 3, autoestima y autoconcepto. Me parece que esta es la penúltima semana, así es que la siguiente semana haremos una actividad para los que están en línea, la enviaré, la subiré a la plataforma. Vamos a hacer un análisis de caso acerca de el desarrollo del niño y en la primera infancia y en la edad adolescente, ya que de la adultez vimos pues muy poquito. Entonces, y este módulo pues era nada más esa parte, ¿no? De la infancia, de la niñez, en este proceso de desarrollo humano. Les recomiendo mucho el libro que está ahí siempre, el de Papalia, que es Pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee. Es el proceso de desarrollo humano. En esta última versión, me parece que es 2019 o 2021, se agregan nuevos paradigmas, nuevos modelos de educación. Los básicos los tenemos, ¿no? A Piaget, a Freud, todos esos que les dan un punto de partida, pues ahí está. Esta unidad es autoestima y autoconcepto. El autoestima y el autoconcepto se desarrollan en esta primera infancia. No podemos hablar de un autoconcepto alrededor de la generación de un autoconcepto alrededor de los 11, 12, 13 años. Esto se genera en la primera infancia, a partir del nacimiento, hacia los 6 o 7 años. Los niños van creando un desarrollo cognitivo donde empiezan a generar la idea de quién soy yo, qué estoy haciendo aquí. Por eso es que decirle a los niños, cuando están en esa edad y quieren interrumpir y entrar a las pláticas de adultos, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó, es como cállate, es plática de grandes, ¿no? O no, los niños no opinan. Entonces, cuando le enseñamos a nuestro niño alrededor de los 5, 6, 7 años que no vale su palabra, cuando sea grande, 8, 9 años, generamos esta idea de saber que no importa lo que yo diga, porque no estoy grande. Y cuando nos vamos al desarrollo hacia los 15 a 16 años, entonces, y no me parece lo que está pasando con quien sea, con mis papás, con mi novia, con mi novio, en la escuela, difícilmente lo voy a decir, porque el autoconcepto que yo generé hacia los 5, 6 o 7 años es, no importa lo que digas, no importa tu palabra. Entonces, ese es algo bien importante. Entonces, el autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la percepción y a la imagen a la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Ese es el autoconcepto. Y la autoestima indica los aspectos evaluativos y afectivos. Un autoconcepto positivo conduce a una autoestima positiva y viceversa. Muchos autores consideran autoestima, es decir, qué parte estimo yo de mí, pero autoestima, otros autores dicen que autoestima es cuando se genera de ti mismo. Entonces,
otros autores lo llaman estima propia, que yo considero, a mi percepción, es lo que más, es lo que yo más uso, porque la autoestima, la estima propia parte de lo que los demás dicen de mí, de lo que los demás aceptan que soy yo. Entonces, personalmente no puedo, si no me relaciono con los demás, no puedo generar una concepción de autoestima, solita, yo propia. Tiene que haber una interrelación con los demás. Entonces, esta autoestima tiene una relación con el autoconcepto, pero yo puedo ver estos dos temas totalmente diferentes. El autoconcepto se genera al final, bueno, en esta primera infancia, se concreta en la segunda infancia, y entonces yo ya sé si soy valioso o no soy valioso hacia los 6 o 7 años. Tenemos 3 componentes de la autoestima o de la estima propia: el componente cognitivo, afectivo y el conductual. El componente cognitivo está formado por un conjunto de conocimientos sobre uno mismo, es decir, ¿cuáles son los conocimientos? Pues de lo que yo sé que soy capaz. Por ejemplo, tenemos a los niños de primero y segundo de primaria y les aplican la evaluación. Ya ven que en la primaria las evaluaciones la hacen en una semana, ¿cierto? Y por día van haciendo que español, matemáticas. Y entonces, no sé si conozcan o tengan en casa niños pequeños, y cuando nos entregan sus evaluaciones, vemos que ya puede hacer sumas de 2 dígitos, que ya está empezando a conocer el punto decimal y que ya hace cosas que nosotros no imaginamos que podían hacer, porque para nuestra percepción ellos son pequeños. Aún no para nosotros en estas etapas, todavía no alcanzan según nosotros, ese punto de madurez de poder decidir y elegir. Y entonces, cuando les hacen exámenes de opción múltiple, ellos lo leen y entonces hay un análisis, un razonamiento. Y el primer razonamiento, todos estos pasan pero flash, ¿no? Rapidísimo. Es que él quiere cumplir una expectativa. ¿La expectativa de quién? Puede ser que de los papás, puede ser que la mía propia, puede ser que sea la de mi maestro. Si mi maestro decide que yo sé, ¿cómo se sienten esos niños que lo sientan hasta enfrente y los otros niños piensan, o tal vez sí, que son los consentidos del maestro? ¿Por qué son los consentidos del maestro? Porque son los niños que están pilas, ¿no? Yo lo hago, y yo esto otro, ¿no? Unos participan, otros nada más están yo. Aunque no haga nada, pero los favores sí los hacen, ¿no? Como que reparte las hojas, borra el pizarrón. Entonces, están cumpliendo con algo que ellos saben que pueden manejar, el conocimiento de mí mismo. Después, el componente afectivo, que es un sentimiento de valor que nos atribuimos y grado en que nos aceptamos. Es un sentimiento que genera juicios de valor. ¿Qué tan hábil soy para esto, para esto, para esto? El 12 de diciembre, el 12 de diciembre, que, bueno, pues no regresaron a mi hija chiquita de la escuela y las otras pues no fueron, y yo tampoco no fui a trabajar porque no, es difícil subir y peor bajar. Entonces, yo en la noche fui a recoger mi ropa de la tintorería y ellas estaban haciendo galletas en el hornito eléctrico.
poquitas. Entonces ellas, una se sube a bañar y la otra se sale a la tienda. Entonces mi hija de 8 años, escucha que suena el timbre del horno y se asoma al hornito, pues es uno pequeñito. Y se da cuenta que ya están listas las galletas. Y a las otras niñas se les olvidó las galletas. Entonces, ella apaga el horno, lo abre, va por la manopla, por un cucharón y saca la charola completa. Cuando yo llego, ellas me platican que su hermana sacó la charola. Y estaban acomodaditas y yo pensé que mi hija grande lo había hecho. Y entonces ellas dicen, ¿tú crees, mamá, que ella lo hizo? ¿Tú crees que lo hizo sin quemarse? Entonces, el valor que nosotros le estamos dando a los otros, en este caso, por ejemplo, a mis hijas, es, yo pensé que no podías, porque tú estás chiquita. Y el autoconcepto se genera este conocimiento, pero ¿cuál fue el conocimiento propio? Yo ya vi, ya sé cómo se hace. No voy a preguntar, porque no hay nadie quien pregunte. Entonces, yo genero mi estrategia y yo ya sé que me puedo quemar. Y cuando yo llego, pues me da el susto de mi vida, ¿no? Dije, ¿qué tal que se quema? No sé, cosas como mamás, ¿no? Y entonces, cuando se le reconoce lo que hace, entonces generamos este componente afectivo. Un juicio de valor hacia mí mismo. Significa que para la próxima, si vuelve a pasar, ya puedo sacarla. Significa que para la próxima incluso yo puedo hacer las galletitas, teniendo 8 años, 6 años, 7 años. Cuando nos sorprendemos, entonces se genera este componente afectivo que les ayuda a generar un autoconcepto positivo para luego generar el componente conductual. Ah, otra vez yo sí lo puedo hacer, porque ya lo hice una vez. Si ya lo hice una vez y resultó, entonces lo puedo hacer otra vez y mejorarlo, ¿no? Entonces, la autoestima es parte de cómo me veo yo, de cuáles son mis capacidades. Entonces, la autoestima parte del autoconcepto. El autoconcepto se genera en esta parte del componente cognitivo. Yo lo llamaría componente sociocognitivo. El autoconcepto es una realidad psíquica, es lo que yo pienso de mí mismo. En este autoconcepto y en la valoración de mí mismo a través de la autoestima, tenemos diferentes tipos de concepción de mí mismo, de aceptación del yo. Y uno es el componente autoconcepto físico, académico, social, personal y emocional. Si yo les dijera, ¿cómo se perciben ustedes? Si yo les dijera, descríbanse, bueno, hay que hacerlo. Descríbanse en 5 palabras. Descríbanse. Tenemos todos ese autoconcepto físico, académico, social, personal, emocional. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Voluntariamente a fuerza? ¿Hay en línea? ¿Nadie? ¿Por qué? Descríbanse. Recuerden qué dicen los demás de ustedes y cómo se perciben. ¿Cómo? ¿Cómo se perciben? ¿Cómo es la manera en la que ustedes se pueden presentar ante los demás?
¿Nadie? ¿Allá en línea alguien? Físico. Mi autoconcepto. Bueno, yo soy Evelyn, soy morena clara, me gusta salir a pasear, me gusta ver películas, me gusta comer comida mexicana y disfruto los juegos de destreza física. Yo. Y me gusta hacer de comer con mis hijas. Lo que más hacemos de comer son hamburguesas. Nos salen bien. Y disfruto mucho me gusta mucho bailar. A ellas no les gusta bailar, no, ellas tienen todos sus pies izquierdos, los 6 pies, y a mí me encanta bailar, entonces, como no saben bailar, pues solo bailamos cuando estamos solas en la casa, porque yo les digo, tienes que brincar para acá, y luego para acá, y luego para acá. Y entonces, siempre que vamos a una fiesta de la familia, pues yo bailo con mi familia, y ellas están sentadas viendo cómo baila su mamá, a ver si le salen los pasos que ensayamos las 4. Entonces, me gusta mucho estar con mi familia, y me gusta, todos antes pensaban que yo era muy enojona, hasta yo, y luego me di cuenta que no me gustaba percibirme así, que siempre me enojo, y lo que más me gusta de la vida es ser feliz, y ser feliz en momentos, solo momentos. Entonces, esa es mi autopercepción. Ha cambiado de cuando era niña en este momento, porque cuando yo tenía 5, 6, 7 años, yo pensaba que yo no era inteligente, aunque tenía 10 de promedio. Yo pensaba que no. Pero ahora sí soy inteligente. Si no, lo voy a lograr. Me tengo que poner a estudiar. Entonces, y me gusta ser feliz, y me gustan las clases, y no me gusta dictar todo porque eso es cátedra, más bien, ¿qué nos sirve a nosotros y para qué nos sirve? ¿Qué se me queda grabado en este momento y que no? A lo mejor escribo, pero estas partes del desarrollo del niño, a lo mejor con ejemplos de mis hijos, de mi familia, es algo importante porque ya podemos observar en alguien más o decir, mi hijo también, mi sobrino también, yo también cuando pasaba eso. Por eso le digo, ¿se acuerdan cuando pasaba esto? Bueno, pues porque es salud en este proceso de desarrollo humano y de aprendizaje cognitivo. No nada más se refiere a lo que tenga que leer y hacer un resumen, sino aplicarlo a los momentos de la vida cotidiana. Ese es mi autoconcepto. Así es que de tarea tienen que hacer eso, con muchas más definiciones. Tenemos el yo biopsicosocial. Entonces tenemos autoestima, autoconcepto, y parten del yo biopsicosocial, que representa a la percepción, a mi percepción, a partir de lo biológico, de lo psicológico y de lo social. Si se dan cuenta, el yo biopsicosocial le da paso completamente al autoconcepto y a la autoestima, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser la sobrecarga de trabajo, componente social, que genera los estados de estrés y ansiedad en los trabajadores, componente psicológico, que a su vez puede derivar en aparición de enfermedades como virus o enfermedades en general, componente biológico, que resulta de un sistema inmunológico debilitado por el estrés. Entonces, la sobrecarga de trabajo me causa estrés. ¿Y cómo vemos esos 3 componentes? Yo soy un todo. Yo es una concepción holística de todo lo que está a mi alrededor. Holístico es todo social, emocional,
laboral, pero también este concepto del yo biopsicosocial, por ejemplo, si retomamos el proceso de desarrollo humano, cuando los niños están empezando a trabajar, a ejercitar su control de esfínteres, como ya lo hablamos en otro momento, ese esfínter anal es el que puede percibir esos cuerpos sólidos, que es cuando el niño defeca. Entonces, fíjense, cuando me empiezo a dar cuenta que yo puedo controlar ese esfínter, que ya está maduro, que ya está ejercitándose, ¿qué pasa con estos niños? Se autoperciben como con la capacidad de poder controlar esa parte y empiezan a saber quién soy yo, quién soy yo. Entonces, una vez que empiezan a trabajar eso, y entonces, a diferencia de los primeros momentos cuando empezamos a quitar el pañal, cuando ellos dicen yo solito, porque saben que son capaces, se conoce que son capaces, ¿qué pasa cuando empiezan a defecar? Se van a una orilla, ¿cierto? Ya no llamo a la mamá, o camino hacia el baño, camino hacia un lugar donde yo me sienta seguro. No quiero que nadie me vea, ni siquiera quiero que nadie me moleste, porque estoy tratando de controlar mi cuerpo. Ahí el yo, mi reconocimiento del yo biopsicosocial es un proceso biológico. Psicológico es no quiero que me vean, porque empieza a generarse esa idea de pudor. Y social, no quiero que me interrumpan, quiero concentrarme en este momento. Por eso en las guarderías ponen ellos le siguen llamando nicas, pero tendríamos que ya cambiar este concepto, recordando que la mayoría de las personas que trabajan en estas guarderías iniciadas por el gobierno de cualquier sistema público-privado, IMSS o ISSSTE, por ejemplo, que son las más grandes, estas personas son personas que no son especialistas en el área. Son personas que podían apoyar en cuidarlos. Unas veces limpiaban, otras los cuidaban, otras los abrazaban. Hace 15 años o 20 años, todavía esas nanas, que se llamaban nanas sin estudios, llevaban su rebozo o su chal y abrazaban a los bebés para dormir. Empezamos a trabajar este nuevo modelo educativo y ¿qué pasa? Bueno, más o menos nuevo, 15 años a la fecha, y entonces se empiezan a poner colchonetas porque facilita el trabajo, ¿no? Y les empezamos entonces a reconocer el yo social, todos boca abajo, ¿cierto? Y todos alrededor boca abajo. ¿Y qué hacen las nanas? Hoy a veces las llamamos maestras, pues les pegan en la espalda para que se tranquilicen. ¿Por qué les pegan en la espalda para que se tranquilicen? ¿Por qué eso funciona? ¿Por qué funciona sobarles aquí en la frente? ¿Por qué funciona? Parte biológica, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Tienen? Que nosotros somos extraterrestres. Pero bueno, tenemos. Porque la cara es la parte de nuestro cuerpo que más músculos tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros tocamos aquí, es relajante para todos. Háganlo ahorita y nos dormimos, ¿no? Entonces, es relajación. Por eso es que cuando estamos tristes, una terapia ocupacional es sonreírnos en el espejo. Me siento fatal, pero yo me paro en el espejo y hago el gesto de la sonrisa y literalmente mi cara se relaja. Y entonces mi autopercepción es diferente.
para los hombres que para las mujeres es diferente en esta percepción de la imagen de la cara. Por ejemplo, nosotros necesitamos maquillaje la mayoría del tiempo, ¿cierto o no? Si no, que parecemos muertos, ¿cierto? Muertos. ¿Sí o no? Aunque sea una enchinadita de pestaña, no sé, una cejita, no sé. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? No, no, porque ellos no usan maquillaje. No, no es cierto. No, es que ellos no se ven como, o sea, yo por ejemplo no traigo maquillaje. Y yo, si salgo al baño y me veo en el espejo, digo, ahorita voy por mi polvito. Pero ellos, ¿por qué no? Porque nuestra piel se despigmenta, de ellos y de nosotros. Cambia la pigmentación por el contacto con el exterior. Cambia la pigmentación, pues, por ejemplo, ahora con los rayos de luz, la ultravioleta, ¿por qué más? Porque a lo mejor nuestra calidad de vida es diferente, a lo mejor no comemos a nuestras horas, bla, bla. Entonces, nuestra cara adquiere diferentes pigmentos. En la mayoría de los casos, en algunos tonos diferentes. Y necesitamos maquillarnos para vernos, porque todo entra por la vista, para vernos bien. Ellos no lo necesitan, porque así sean lampiños, está la pigmentación de esa parte del vello facial. Eso a ellos les da otra percepción de la cara. Ya no se ven sin color, aunque sean lampiños. Es mera genética, mera genética. Por eso es que ellos no necesitan maquillaje. Por eso es que ellos así, ¿no? Nosotros 3 horas ahí y ellos así como, ay, qué aburridas, ¿no? Porque estamos esperando 25.500 horas. Ellos a nosotras, ¿no? Entonces, la pigmentación pierde pigmento nuestra piel, pues en general, pero ellos tienen ese apoyo de la barba, ¿no? La tengan o no la tengan, sean lampitos o no, es mera genética. Por eso es que somos, incluso, ¿quién tiene más ojeras, ellos o nosotras? Nosotras. Y puede ser que ellos trabajen, se levanten bien temprano, regresen bien tarde. Va a tener más ojeras la mamá que se quede en la casa que ellos, ¿cierto? Por la pigmentación de la piel que les ayuda, que es la barba, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico? Yo biopsicosocial no nada más se identifica, no nada más son ejemplos negativos, sino también ejemplos positivos, ¿no? ¿Cómo me siento cuando me reconocen? ¿Y qué hice? ¿No? Cuando empiezo mi rutina de bajar de peso, ¿por qué quiero bajar de peso? Porque, pues, digo, a lo mejor por salud, por vanidad, el yo social, el yo biológico, me voy a cuidar. Cuando el otro me dice, oye, ¿qué te hiciste? Estás bajando de peso. Y yo digo, ah, sí. O cuando de repente bajan así, de volada, de peso, y ves sus caras y pierden tono muscular, ¿no? Porque las gorditas estamos cachetonas, ¿no? Entonces, cuando bajamos de peso, pues igual la piel no tiene pierde su tono muscular, ¿no? Y entonces cuando el otro me reconoce como, ah, te ves bien, ¿qué has hecho? Pásame la receta. Y yo digo, ah, sí, esa soy yo, ¿no? ¿No? Y entonces, pero luego me encuentro a otro, y porque a otra persona, y digo, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Y dice, no, estoy bajando de peso. Y yo que hice el comentario, digo, sí, ¿no? Y la otra persona cuando le toca dice, o sea, no me veo bien, y empieza a dudar
de la concepción de sí mismo. O sea, el yo biopsicosocial no nada más son ejemplos negativos, sino también ejemplos positivos. Pero el conocerlo, el conocer este contexto, nos va a permitir que podamos identificar cómo funciona. Fonagy, refiriéndose a las diferencias entre teoría del apego y psicoanálisis, considera que para todos los teóricos el apego es la meta de las mencionadas conductas. No es la madre, sino un principio, la cercanía física con ella y posteriormente la proximidad. Incluye aspectos de índole psicológica. Es importante también considerar la respuesta del cuidador, puesto que ella fluirá en el sistema del apego. Fonagy nos dice que la descripción de autoconocimiento, autoconcepto, y tiene que ver con la parte psicológica de la generación del apego. ¿Quién es la que genera este apego? Es la mamá. Nuestro primer contacto es nuestra mamá. ¿Dónde nos vamos a sentir seguros? Con nuestra mamá. Siempre con nuestra mamá. Entonces, ya habíamos hablado, por ejemplo, aquí nos dice Fonagy que la teoría del apego para generar un autoconcepto es la más importante. ¿Ustedes creen que el mantenerse o mantener este apego con nuestra mamá nos hace sentir seguros? Sí. Hasta este momento, ¿cuántos años tenemos? ¿Y ustedes pueden regresar a donde su mamá para sentirnos seguros? ¿Nuestros adolescentes pueden regresar a donde nosotras? Y otra vez hablábamos, esta generación de apego, por ejemplo, en nuestro contexto sociocultural del mexicano, es bien importante. Si falta la mamá es el pilar de la familia, aunque tengamos creencias machistas. La figura femenina de madre acaba de pasar el 12 de diciembre. ¿Quién es la mera patrona de México? La Virgen de Guadalupe. Conocen a nuestro país y una referencia es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila. ¿Qué otras vírgenes conocen que son representativas? ¿A dónde nos acercamos? A ese medio, es una representación sociocultural, independientemente de las creencias, ¿no? Yo soy católica, pero lo dejamos aparte y generamos este conocimiento. Entonces, dice que lo más importante es la proximidad. La medición del apego en la infancia nos dice que se desarrolla un procedimiento de laboratorio. Tenemos diferentes tipos de apego. El apego seguro, el apego ansioso, evitativo, y el apego ansioso, ambivalente, resistente, y el apego desorganizado o desorientado. Bueno, el apego seguro es ese, de que, bueno, me siento seguro, por ejemplo, cuando dicen, vamos a una fiesta, ¿y qué les gusta? A los niños, pónganle que tenemos 5, 6 años, 3 años, y vamos a una fiesta, ¿y qué nos dicen nuestros papás? Ellos van saludando, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Y qué nos dicen nuestros papás? Saluda. Primero, saluda, ¿no? Entonces, yo quiero ir al juego y me lanzo y mi papá y mi mamá van por mí, me regresan y tengo que saludar, ¿no? Bueno, eso debería de pasar, no con todos. Entonces, una vez que yo saludé, le digo a mi papá y a mi mamá, ¿ya? ¿Me puedo ir? ¿Ya? Sí. Entonces me voy seguro de que estuvo bien lo que hice. Ese es un apego positivo. Ese es un apego seguro o positivo.
Luego tenemos el apego ansioso o evitativo. Ese apego ansioso es, llego con mi papá a la fiesta y viene mi tío. Yo tenía un tío que siempre a los primos, no a mí nada más, nos jalaba el cabello. Entonces, o los cachetes. ¿Y qué haces con ese tío? Porque a lo mejor te da miedo, lo evitas. Lo evitas, pero si no hay de otra y estás en una fiesta y es al único que conoces, vas a acercarte a él, pero no lo suficiente para que te lastime. El apego evitativo es ese apego que, que por alguna razón tenemos que tolerar, pero lo evitamos en la mayoría. Y entonces, cuando vamos al trabajo, ¿cómo se traduce ese apego evitativo? Ese jefe que te está friegue, friegue, y tú dices, voy a aguantar porque necesito el trabajo. Voy a aguantar porque no encuentro otro trabajo. Voy a aguantar en lugar de generar estrategias positivas para ya no sentirme mal cuando me molesta. Ya, o sea, ya sé que me grita que y no ya ese apego apego ansioso evitativo se convierte en una tolerancia a las frustraciones. Y decir, bueno, en lugar de salirme del ruedo, elijo quedarme en el ruedo y seguir representando lo mismo todo el tiempo. Luego tenemos el apego ansioso ambivalente resistente. Ese apego que ay, yo no quiero estar aquí, ¿no? Por ejemplo, yo ya no quiero estar en la fiesta, ya me quiero ir. Pero mis papás, pues están platicando con todos, pero yo me quiero ir a la casa, ¿no? Entonces, ¿a quién me acerco? A mi mamá. ¿Y qué le digo? Ya vámonos. Ya me quiero ir. Exactamente. Y entonces empiezan a decir, ya vámonos. Entonces, cuando mi mamá dice que no, yo no tengo la respuesta que mi mamá yo quiero que me dé. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Se enojan, se ponen a llorar, hacen berrinche y entonces, chin, va la nalgada, chin, va el manazo, chin, va el regaño. Y entonces es ambivalente porque ciertamente la figura materna o en general los papás les da ese apego seguro. Pero cuando pasa eso no estás entendiendo que ya me cansé. Ellos no tienen las palabras para decirlo. Lo único que saben es que se quieren ir. Es lo único que saben. Y es ambivalente porque este apego ansioso ya no saben si está bien o está mal que yo me quiera ir. Ya no lo sé. Entonces, para la próxima, le digo, cálmate. Y entonces, ¿qué hace el niño? Se sienta con su cara de ash, se recarga en la esquina, puede ser que se quede dormido. Y cuando yo volteo y le digo, ay, pobrecito, ya sé, es que ya se quería ir. Y entonces, ¿por qué sigues aquí, papá? ¿Por qué sigues aquí, mamá? Entonces yo lo levanto y le digo, ay, pobrecito de mi bebé, ella se quiere ir. Y yo aquí, y entonces, ¿cuándo lo reconociste? ¿En qué momento? Y cuando nos vamos al ámbito laboral y dicen todos esos perfiles, ¿no? Trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión. Y cuando dicen, trabajo bajo, yo digo, sí, sí, yo trabajo bajo presión. ¿Por qué no? ¿Por qué tendríamos que trabajar bajo presión? ¿Por qué? No hay motivo. Va en contra de los protocolos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Va en contra. Ahí dice que el jefe nos tiene que capacitar y que tenemos que tener un lugar seguro para trabajar nuestras 8 horas.
¿Y alguien protesta? Y nos tienen hasta el full. Que como está grabado no puedo decir las palabras que yo quisiera. Si yo estoy full, entonces, ¿qué tengo? Pues me quedo porque en la quincena, en el aguinaldo, ya me lo pagan. Aguanto un poquito más, aguanto. En lugar de cambiar mi concepción de cómo vivo mi trabajo, porque no la cambié, ese apego evitativo, ambivalente, no me está funcionando. No me funcionó, no lo manejé. Bueno, ya vamos, bueno, en un momento ya nos vamos, pero ven, te abrazo, duérmete un ratito, todavía vamos a estar aquí. No lo hacemos. Entonces, cuando nos vamos al trabajo y crecemos con ese autoconcepto y crecemos con esa autoestima de que alguien jerárquicamente mayor que yo no es posible que responda a mis necesidades y también que es imposible que yo le pida que cumpla con su deber y con su obligación, ¿no? Como los niños, en muchos casos, que es bien tarde y los papás están en la fiesta y ellos con frío, ¿no? Hace algunos meses, no me acuerdo, uno de mis primos nos invitó a comer así porque era la feria, la fiesta de San Pedro, creo que sí, no me acuerdo. Pero total que fuimos al baile ahí yo fui con ellos porque a mis hijas no les gusta. Entonces, ellas ese día les tocaba quedarse con su papá. Entonces yo fui a comer con ellos, con mi tía, fuimos al baile. No saben, vi una escena muy fea porque eran unos niños como yo le calculo entre 10 y 12 años, pero chiquitos. O sea, físicamente se veían así, pero de estatura, pues creo que mi hija estaba más alta que ellos, ¿no? Mi hija de 8 años. Entonces, estaban ahí, nos llegamos, nos paramos, y estaban en una bolita, pues eran como 8 personas adultas, y llevaban que su chamarra de piel, sus botas, están bailando, cerveza, mucha cerveza. Eh, y los niños a un lado sin suéter. No, se veían no cuidados, porque su ropita se veía sucia, no de un día. Sus zapatos, a diferencia de los zapatos de los que estaban ahí, pues se veían muy, muy, muy gastados. Sin embargo, eran un niño y una niña, sin embargo, estaban parados ahí, atrás de la bolita. Y de repente empiezan a pelearse y yo, ya vámonos. Y yo dije, no, ya vámonos, mejor ya vámonos a dormir, ¿no? Disculpen la edad, yo ya tengo sueño. Entonces, le dije a los niños que si no traían suéter. Y dijeron que, pues no. Y le digo, a mi primo, le digo, no tienen un suéter. Y me dice, pero ahí están sus papás. Y le digo, pero ellos no tienen un suéter. Y me volteé a ver y me dice, no voy a ir a comprarles un suéter. Le digo, oye, es que no tienen un suéter. Me dice, no voy a ir, no voy a ir. Le digo, bueno, aquí espérame y voy a comprarles un suéter, porque ya ven que ponen esos puestos pues de ropa y todo. Le digo, aquí espérame. Me dice, no, no son tus hijas. Ellos viven así. Y le digo, bueno, pero yo puedo cambiar hoy como esa parte. Pueden hoy sentirse calientitos, a lo mejor es hoy, a lo mejor es este momento. 5 minutos, 10, a lo mejor mañana sus papás van a vender este suéter, no lo sé. Pero este momento lo puedo cambiar yo. Voy a ir a comprarles un suéter. Me dijo, no, entonces ya vámonos a la casa. Ya. Fui y les compré 2 suéteres. Entonces se lo pusieron, a uno le quedó chiquito porque no había otra talla. Y y les cambió su cara.
se los dejo, ellos no se habían dado cuenta, sus papás, y se los pusieron y luego nosotros pues, seguimos atrás y cuando voltea a su mamá dice que de dónde sacó ese suéter, que quién se lo dio, dice la señora, ni siquiera terminó de decir la señora cuando se lo sonaron. Se lo sonaron, les quitaron el suéter, los aventaron, estaba una palma estaba a un lado de sí, de un árbol, una palmera, no sé, ahí en el centro de Milpa, y los aventaron ahí, donde ya se había caído una cerveza y se había roto. Y les dije, ¿qué no ves que es peligroso que aceptes cosas de extraños? ¿Dónde está es un apego evitativo, ambivalente? ¿Cómo si saben que es peligroso que alguien se les acerque? ¿Por qué los dejan? Y entonces cuando ellos sean grandes, cero respeto a su trabajo. Y no va a pasar nada, nada, porque yo aprendí que no valgo la pena, que no lo valgo. Cuando tenga un esposo o una esposa que me maltrate, me dice, voy a saber que no lo valgo. Y siempre voy a estar inseguro. Y mi autoconcepto y mi autoestima van a ser negativos. Y entonces voy a ser vulnerable a todas las cosas negativas que vengan. Y en lugar de cambiar mi realidad, voy a seguir cargando con mi cruz, así decían nuestras abuelas, ¿no? En lugar de cambiar esta perspectiva. Tenemos este tipo, ya son los tipos de apego. Tenemos algunas teorías de los apegos. La teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. Esta teoría se basa en el apego a los objetos y tiene que ver con el estudio del objeto transicional. Les ha tocado que los niños cuando entran por primera vez a la guardería, al preescolar, las maestras, las nanas o las cuidadoras les dicen que lleven una cobijita de su casa, que lleven un juguete de su casa. Es el objeto transicional, ¿no? Que describe Freud, Ana Freud también. Y las relaciones objetales es qué tan seguro me siento con ese objeto. ¿Qué tan seguro estoy para que me lleve una parte de mi casa que yo amo a ese espacio, a esa escuela? Y entonces me voy a sentir tranquilo en la escuela, porque estoy llevando parte de mi casa a la escuela. Entonces, por eso es que a veces cuando ya no quieren regresar a la escuela, especialmente en los primeros años de primaria y de preescolar y de la guardería, los maestros compran un muñeco. ¿Sí se han dado cuenta? Compran un muñeco y les preguntan a todos qué nombre quieren que tenga ese muñeco. Y entre todos votan por un nombre. Y entonces el que se porta mejor de la clase se lo lleva a su casa. Un día, 2 días, una semana. Y entonces lo cuidan. Y al otro día lo lleva. Y al otro día, una vez me tocó y perdimos al muñeco, ¿no? Y yo me preocupé mucho porque es un objeto transicional que les da seguridad de la escuela a la casa. O sea, yo sé que voy a regresar mañana aquí y que mañana aquí lo voy a disfrutar, ¿no? Entonces, tuve que hacer una estrategia psicológica para el salón de mi hija porque perdimos el muñeco. Entonces fui a la escuela, les platiqué, hicimos una dinámica, llevé tres juguetes, ellos eligieron uno porque era un changuito azul, como de tela de colores y se había ido de vacaciones. Luego iba a regresar. Cuando ellos fueran en sexto, el changuito iba a regresar, pero teníamos un sustituto. Entonces lo iban a elegir. Entonces, no es una pérdida, es una espera. Entonces, cuando mi hija creció, dice, ay, mamá, qué tonterías.
¿cómo creíamos eso? Le digo, pero sí querías regresar a la escuela, ¿no? Ya cuidamos mejor al siguiente, compré dos del mismo, ¿no? Dije, bueno, ya si se pierde lo repongo. Entonces, al que elegimos tres, y compré dos iguales de esos tres. Yo dije, los que quieran, el otro se lo doy a la maestra y que lo guarde la maestra, ¿no? Porque es una relación objetal, un objeto con el que yo me siento seguro. Entonces, cuando yo voy a clase, ¿qué me llevo de mi casa? Cuando los niños lloran en los primeros días de clase, se les pide ese objeto, se les pide que traigan algo. O, por ejemplo, a los niños que lloran mucho en preescolar, una recomendación es que lleven dulces y que los repartan con sus compañeros, con el que trabaja, con el que terminó primero, con el que lloró hoy, ¿no? Con mi hija, la más grande, la maestra me permitió apoyarla, entonces ya no querían dulces, ese objeto ya no estaba funcionando. Entonces, esta relación objetal se convirtió en una relación personal. Y lo que estaba pasando entonces, en ese momento, es que te sientes mal, no te doy un dulce. Te sientes mal y te abrazo. Entonces había tres niños que lloraban mucho. Entonces los amigos más significantes de esos tres niños, cuando veían que empezaban a llorar, empezaban a cantar, acariciarle la mano, el cabello y abrazarle. Entonces eso le calmaba, se sentía seguro. Entonces se tenía que generar un apego positivo. Eh, eh, tenemos a Winnicott y esperen. Según yo, ya no sé cómo me puedo regresar. Bueno, tenemos este video de la teoría del apego. Pensé que lo había dejado que lo había dejado afuera, pero no.
que no puedo seleccionar. Bueno, les voy a platicar. Tenemos esta teoría del apego. Ahorita les voy a compartir. Es esta presentación. Ahí tenemos ese video. Tenemos ese video de la generación del apego. En este video les voy a pedir que ahí en la presentación lo copien y lo peguen en su navegador. La verdad es que no puedo, pensé que se había quedado afuera este video y había probado que le diéramos clic y se abría el video, pero no lo puedo abrir. Entonces se hizo un estudio en unos changuitos, unos changos, para determinar la teoría del apego. La teoría del apego. Entonces, donde en este proceso metieron a una caja, a un changuito, con una madre afelpada, tenía felpa. Era una estructura de alambre envuelta en felpa. Era de un lado. Y del otro lado había una madre solo de alambre. En esa madre solo de alambre le adaptaron unos chupones, porque la madre de alambre era era en donde se alimentaba el changuito. En la otra madre era donde se acurrucaba. Entonces, le mostraban estímulos aversivos, por ejemplo, una figura teniendo movimientos bruscos y el changuito se asustaba y al lugar donde más corría era a la madre afelpada, porque era parte de su olor, era parte de él, aunque nada más la otra madre, la madre de alambre, era la que lo alimentaba. Teniendo en consideración estos primeros estudios de Freud, donde dice que nuestro primer contacto es oral y que la oralidad nos genera una estabilidad personal y de apego. Y nos dice Funagi, nos dice que no, que el amamantamiento no es lo que te da seguridad nada más, sino todos los otros procesos. Oler a la mamá, sentirte calientito, sentirte protegido. Entonces le mostraban estos estímulos aversivos al changuito y él al lugar donde corría era a la mamá felpada. Hicieron otro estudio donde nada más dejaron a un changuito con la mamá de alambre y comía. Pero cuando le presentaban, o sea, el otro escapaba y se colgaba de la mamá felpada y se quedaba ahí, aunque se asustaba. Después se tranquilizaba, pero al otro changuito que lo dejaron solamente con una mamá de alambre y comía, aunque era una mamá de alambre, cuando le presentaban estos estímulos, lo único que hacía era tirarse de panza en el piso o ponerse en una esquina del cuarto y hacer movimientos pendulares como los niños autistas. Entonces, ¿qué representaba eso? Una inseguridad, cero apego. Los niños autistas hacen este movimiento porque es la necesidad de estabilidad emocional. Mi cerebro lanza la información, necesito estar seguro, porque ellos con el contacto están cero seguros. Entonces, si hay mucha gente, yo no estoy seguro,
necesito seguridad. Entonces ya, reafirmación. Tengan este movimiento y se siente físicamente. Entonces, y llega un momento en el que nosotros ya no lo queremos hacer, pero ellos están reconociéndose, sintiendo el movimiento. Estoy aquí, estoy ahora, no me estoy perdiendo. Y eso pasaba con el changuito, considerando que los apegos en estos dos contextos, pues son deficientes. Al changuito se le crió sin una mamá felpada y la comida, el amamantamiento no le dio seguridad. Entonces, desde ahí el principio, cuando amamantemos, tenemos que tener a nuestro bebé y tenemos que fijar la mirada a nuestro bebé y tenemos que darle la atención a nuestro bebé en esos minutos de amamantamiento. Porque no nada más amamantar da seguridad todos los otros contextos. Entonces, les voy a pedir, ya pueden ver la presentación, les voy a pedir que vean el video, lo copian y lo pegan en su navegador. Es muy cortito, como de 10 minutitos, es muy cortito, pero nos va a dar una buena representación de qué es el apego. Entonces, el apego es importante para todos. Procuren sus apegos positivos, porque cuando no generamos apegos positivos, nuestros hijos van a pensar que tenemos la obligación de mantenerlo siempre, ¿no? Tengo unos pacientes, ellos ya son grandes, creo que tienen 70, y ella tiene 78, 76 años y su esposo 78 años, y tienen un hijo de 51 años y el otro hijo tiene 49 años. Entonces, el hijo de 51 años, pues se divorció y regresó a vivir con ellos y ellos los mantienen a ellos dos. Y el de 49 años nunca se casó y el de 49 años dice que mientras él no se case, él sigue siendo hijo de familia y sus papás tienen la obligación de mantenerlo. Así es que nunca trabajaron en su vida. Apego negativo. Entonces hay que generar esos no apegos. Ya tenemos una sociedad muy fea, así es que generemos relaciones sanas y bonitas. ¿Okay? Y hay que checar la lectura, espero que ya la hayan visto. Y la siguiente clase vamos a hacer esta actividad de examen de reforzamiento y voy a traer ya la evaluación de las tareas que han subido a la plataforma, me han mandado mis correos y las que tengamos pendientes entre nosotros, todas las reviso, las termino de revisar la siguiente semana. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Sí, por favor. La otra semana ya no hay otra oportunidad. Porque ¿qué día? ¿Qué es? 20 y algo, ¿no? 21. 21. Para que ya se vayan a descansar. Año nuevo. Y gracias en línea. Y hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Gracias, nos vemos. ¿Dónde está su última vez? Ay, este salón me va a sí. Más o menos. Vengo de otro salón. Ya es la clave del profesor, ¿verdad? No sé, él ya me la dejó. Sí.
Porque sí lo puedo ver desde mi teléfono. Pero. ¿Yo está segura del resultado? No, casi no lo entendí, la verdad. Si no, ahorita ya quedó, porque me quedé sin. Si ambos están mal, quiere decir que no están compensando. Este